iglesia de Éfeso recibió dos cartas, como ya hemos dicho, de parte de Dios, una mediante Pablo y otra mediante Juan. La carta a los Efesios mediante Pablo consta de 6 capítulos y fue, como dije al principio, una especie de carta circular para todas las iglesias de Asia Menor. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para continuar con la serie de estudios bíblicos acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. En nuestra última parte quedamos en que teníamos la responsabilidad para el día de hoy de hablar de la iglesia de Esmirna en Asia Menor. Es una iglesia que lo único que conocemos es lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Y lo vamos a leer inmediatamente. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y hay un paréntesis allí que dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Como dijimos al principio, de la iglesia de Esmirna solo se conoce lo que aquí se relata, y nada se sabe de su historia, ni de su fundación, o de los misioneros que la plantaron. Pero Esmirna ha venido a ser una de las iglesias tomadas como modelo de fidelidad, como lo fue la iglesia que se plantó en Berea. Como se estila en las 7 cartas, el destinatario principal es el pastor de la iglesia local, llamado aquí el ángel, pues el pastor o estrella. Y Jesús se introduce a sí mismo como el primero, postrero, el que murió y vivió. Todo esto acorde con su muerte y resurrección. Jesús es el primero que murió y resucitó para no morir nunca más. Esta introducción es como si fuera una clave íntima entre Jesús y la iglesia local de Esmirna, la cual es entendida claramente. Porque ¿quién puede ser el primero, último, muerto y resucitado? No es Abraham, no es Enoc, no es Elías, no es Eliseo, no es Moisés, no es Matusalén, no es Lázaro, no es Pablo. Pueden ser el profeta Mahoma o Buda, Confucio o Napoleón Bonaparte, o puede ser Sócrates, Platón, Aristóteles. Solo Jesucristo puede ser el primero y el último, el que murió y resucitó para no morir jamás. Y él mismo se introduce en Apocalipsis como el alfa y la omega, la primera y la última letra, o la primera y la última letras del alfabeto griego. Esa sola descripción lo identifica sin tener que decirle a Juan: yo soy Jesús, como si le dijo a Pablo llegando a Damasco, según Hechos capítulo 9, verso 5. A la iglesia le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A todas las iglesias locales Jesús le dice que conoce sus obras. 3 cosas en particular que estaban ocurriendo en Esmirna. Quiso él que ella lo supiera, que él lo sabía: la tribulación, la pobreza y la blasfemia. No hay mayor consuelo en uno que saber que Dios conoce lo que uno sufre. Esto trae consuelo y aliento de esperanza. Tal vez se estile una norma para los creyentes fieles al Señor en el sentido de recibir menosprecios y maltratos que se traducen en tribulaciones o aflicciones.
Aquí se cumple una tesis del apóstol Pablo de que el justo sufre por el injusto y otra del también apóstol Pedro de que los que sufren encomienden sus vidas al Señor y sigan haciendo el bien. Jesús identifica al sector contrario de Esmirna como sinagoga de Satanás. Y es que en esta vida uno o está de parte de la luz o está de parte de las tinieblas. O como dice Primera de Juan capítulo 3, o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Porque espiritualmente en este mundo hay dos familias solamente. Una es la familia de la luz y otra es la familia de las tinieblas. O uno es hijo de Dios o uno es hijo de Satanás. O es trigo o es cizaña. O es lobo o es oveja. O es tiniebla o es luz. O es lobo o lo que sea. El grupo contrario usaba la mentira para desmoralizar a los hermanos firmes de Esmirna, diciéndole que ellos no eran nada. No necesariamente este grupo, identificado como judíos, sean del sector llamado judaizantes. El grupo aquel que también llegó a las iglesias que estaban en Galacia, promoviendo entre los creyentes gentiles que además de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, también tenían que circuncidarse para que la salvación se completara. Este grupo de judíos raciales, que no lo son en el sentido de la circuncisión de corazón, sino que son sinagoga del mismo diablo, puede ser también el sector dentro de las iglesias locales que no tiene un corazón circuncidado, sino que es solo apariencia externa. Representa al que se mueve por sus propios deseos y su propio yo, coincidiendo así con las aspiraciones de Satanás y no las de Dios. Si uno repasa de nuevo la lectura de Juan capítulo 8, se notará que Jesús identificó un sector del judaísmo como hijos del diablo, como dijimos anteriormente, y no hijos de Abraham. Ciertamente eran hijos de Abraham según la descendencia, pero hijos del diablo según su conducta. Aunque apene decirlo, no todos los miembros de una iglesia local son cristianos nacidos de nuevo, portadores de la fe no fingida y de un amor verdadero. Lo malo de este tipo de gente es que aparentan ser lo que realmente no son, trayendo confusiones en la comunidad por su mal testimonio de decir una cosa y hacer otra. El que teme a Dios es sabio y la sabiduría se demuestra por la buena conducta, según Santiago capítulo 3, verso 13. No temas en nada lo que vas a padecer, porque el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y van a tener tribulación por 10 días. El Señor le dice a la iglesia local de Esmirna, como le dice a la iglesia del siglo XXI, que sea fiel hasta la muerte y que Él nos va a dar la corona de la vida eterna. Aquí está hablando de convicciones. Está hablando de la convicción del creyente que por esas convicciones debe morir. Otra vez queda claro que Dios tiene absoluto control de todo. Al advertirle a la iglesia local de Esmirna que entrará en otra fase de tribulación y ataque diabólico, Jesús promete, alienta y estimula a los creyentes a no temer nada, llámese pobreza, enfermedad, escasez. Estos padecimientos se traducen en ricas experiencias que bajo la supervisión de Dios no le va a hacer daño a causa de la fe en Jesús. Jesús dijo antes de ser crucificado que si a Él como árbol verde le hacen esto, ¿qué no le van a hacer a sus seguidores que representamos los árboles secos? Pedro, en un momento tratando de no adjudicarse para él los sufrimientos cristianos, dijo que los mismos padecimientos se dan en todo el mundo con todos los creyentes que se someten a Dios y resisten al diablo. Según 1 de Pedro capítulo 5, 8 al 10. El mismo Pedro concluye que después del breve padecimiento viene la perfección, la afirmación, el establecimiento y la fortaleza del cristiano.
Pablo, al igual que el Señor Jesús, cuando escribió a los Efesios, les hizo ver la forma de salir victorioso de los ataques del diablo, como vimos en el capítulo anterior, en los recursos espirituales que nosotros tenemos, comenzando con el Espíritu Santo, bien detallado en el capítulo 1, versos 13 y 14. Y el cuidado que hay que tener de no entristecerlo, como dice Efesios 4:30. Pero en Efesios 6:10 al 18, el Señor habla la manera como la iglesia tiene que estar fortalecida. Y entonces, como Efesios es una carta circular a todas las iglesias de Asia Menor, pues de seguro que le llegó a Esmirna también. La idea no es quitar al creyente de la prueba, sino fortalecerlo dentro de ella para salir en victoria y ser coronado con la corona de la vida. Cuando el Señor habla de 10 días, hay que tomarlo en el sentido literal que está escrito para Esmirna y no alegorizarlo o espiritualizarlo como una etapa de la vida corporativa de Jesús. 10 días es un periodo de prueba de corta duración, así como fue corta la duración de la espera de los primeros creyentes para recibir la manifestación del Espíritu Santo, que fueron 10 días también, que estuvieron esperando entre la ascensión de Cristo y la manifestación del Espíritu Santo. Por ejemplo, Noé esperó 7 días y no lo podemos alegorizar. Moisés esperó 6 días para entrar en la nube en el monte Sinaí. Y hay muchos casos más mencionados de periodos cortos de días que realmente se pueden tomar literalmente como un tiempo corto en el cual la iglesia tiene que esperar algo o en el caso de Esmirna tiene que padecer algo. Mire, entre las iglesias locales de Éfeso y Esmirna hay dos grandes promesas: comer del árbol de la vida y ser coronado con la corona de la vida. Pero ustedes pueden notar en estos versículos a la iglesia local que el Señor tiene pleno conocimiento de lo que la iglesia está pasando. Y es una iglesia que en paréntesis el Señor tiene que decirle: tú eres rica o tú eres rico. Porque por no ceder a las convicciones cristianas, probablemente la iglesia de Esmirna sea pobre en recursos materiales, sea pobre en recursos humanos, porque tenga poca persona, pero no cede ante las provocaciones del sector que blasfema de ello, diciendo que la iglesia de Esmirna realmente no es nada. Aquí vamos a ver, o aquí encontramos un vivo ejemplo de que la iglesia del siglo XXI tiene que plantarse firme, de manera decidida, como lo hicieron estos hermanos del siglo I, y también comportarnos como tales. El Señor nos motiva, así como motivó al pueblo cuando lo sacó de Egipto y en el desierto le dio promesas de la tierra prometida como era, para que esto sirva como de impulso, de aliento, de que vale la pena caminar por el desierto, vale la pena el ser disciplinado, vale la pena el ser entrenado, porque lo que nosotros vamos a obtener de parte de Dios no se puede comparar con las aflicciones del tiempo presente, no se puede comparar. Le escribió Pablo a los hermanos que estaban en Roma, congregándose allí en la iglesia. Entonces el Señor está hablando de la corona que nos va a dar a todo lo que podamos permanecer firmes y fieles en este evangelio, en este camino, creyendo al Señor de todo corazón. Qué linda la bendición que nos da el Señor de poder ver iglesias locales del Nuevo Testamento que ahora son de mucha importancia para cada uno de nosotros. Vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy y en nuestra próxima ocasión vamos a continuar con otra iglesia local de la que menciona el libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Así que muchas gracias por su tiempo y muchas gracias a Dios por esta linda oportunidad. Dios me le bendiga y Dios le guarde.